mi querido Roberto, tocayo. Tocayo, ¿qué tal? Qué placer nos ha tocado juntos, brother. Sí, ¿Cómo te ha ido? Bendecido de la mano de Dios. Me llega. Contigo y con grandes amigos. Queridos amigos de la comunidad, grandes predicadores, la verdad que es un momento especial porque... Cuando seamos grandes. Sí, cuando sea grande yo quiero ser como que mi querido Oscarito y mi querida Cindy. Bienvenidos a Sentados en un Café con Jesús. Qué alegría compartir con ustedes. No, yo sé. Es que es tu casa. Lo que pasa es que solo por teléfono nos habías estado hablando, pero qué alegría que estás aquí compartiendo. Vamos a pasar un momento alegre sentados en un café con Jesús. Y primero lo primero, ¿verdad, Robert? Así es. Entreguémosle este servicio. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Dios, mi Señor, tú has dicho que cuando hay más de 2 reunidos, tú estás aquí. Sabemos que tú estás aquí presente entre nosotros. Derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor, para que esas palabras que salgan sean inspiradas por ti. Porque sabemos, mi Dios, que esa gente que te está escuchando está necesitada de ti, mi Señor. Sí. Sabemos que ahora tú vas a tocar esos corazones, Señor. Bendícelos. Gracias, Mamita María, también porque tú intercedes por nosotros. Bendita seas. Gracias, mi Señor, por ese hermoso mensaje que nos traes. Gracias, mi Señor, porque sabemos que tú hoy vas a levantar esa gente que se siente muerta, que se siente necesitada, Señor. Y hoy vamos a echar fuera todas esas lloronas que habitan en nuestros corazones. Y nos quedamos reunidos en tu nombre. Padre Santo, bendito seas. Amén. Amén. Pues bienvenidos. Gracias. La verdad que compartir con ustedes y oír este mensaje no es un mensaje tradicional porque realmente es una combinación de grandes predicadores. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Fue planificado? ¿No fue planificado? ¿Cómo fue? ¿O ya le habían dado? ¿Cómo fue eso? No. Bueno, en mi caso sí había dado esta prédica, pero de otro enfoque, fíjate. Ajá. El enfoque era el mensajero realmente, que llega a decirle a Jairo que su hija había muerto. Entonces esta prédica se llamaba No le hagas caso al mensajero. Algo así se llama. Uh-huh. Ahora ya se llama, ¿no? De otra manera. Ajá. Y si estaba planificada, creo que el Espíritu Santo es el único que la había planificado porque yo ni he enterado. Sí. Nos enteramos justamente cuando ya estaba, cada quien tenía por su lado su prédica y hasta entonces nos enteramos que íbamos predicando juntos. Ok. Uh-huh. Fue simpático. La verdad es que yo le había dado una vez mi parte, ¿verdad? Como joven a ti te digo, levántate. Y jamás me imaginé, o sea, justamente esa noche Ernesto llegó a la asamblea y Dios le habló. Pero pasaron 2 meses, creo, de esa charla, cuando Ernesto llegó a la asamblea y me dijo, usted había dado esa charla en otro lado. Yo no soy predicadora activa, vaya. Digamos esa palabra. Es predicadora con don, pero no activa. Bueno. Y entonces... fue que me dijo, ¿está lista para darla en el retiro de compromiso? Yo me moría porque yo sí les tuve que compartir que un día, como 10 años atrás, que yo fui líder y fui anciana de jóvenes, yo sí se lo pedí al Señor. Yo un día le dije, Señor, me encantaría un día poder predicar en un retiro de compromiso. 8 o 10 años más tarde, el Señor estaba cumpliendo ese sueño y me fui de espaldas. Sí. Ahora, todo esto pensé aparte que era mi charla. Además, el nerviosismo que da, pues ¿verdad? Sí, estar pues frente a 2.400 totalmente de acuerdo. Sí. Pero el hecho, fíjate que te voy a decir algo, el hecho que sabes que estás en tu casa y que es alguien que se muere por escuchar la palabra de Dios y que te ama, yo creo que te da como la fuerza espiritual, porque pues sí, el nervio iba a estar, pero esa parte espiritual es una cosa bellísima. Sí. Y cuando nos dan la noticia que íbamos juntos, estábamos aquí en la reunión del retiro, Ernesto, los demás predicadores y nosotros, y van juntos y creería bueno que se reúnan y la platiquen. O sea que les tiraron el paquete. Así. Cada uno la llevaba preparada por su propio lado para darla de bien manera independiente, diferente. Ajá. Pero es impresionante cómo el Espíritu Santo fluye. Precioso. Y de manera increíble, espectacular. Fue un complemento sin así visualizarlo sin haberlo planeado antes. Sí, y Ernesto dijo realmente, va a ser la primera vez
que ponemos a dos personas que no son, por ejemplo, un matrimonio y que van a dar la misma charla, pero realmente Que aprovechamos el mensaje, este espacio. porque Para muchos aclarar. nos casaron. Sí. Pero mi amado esposo... Yo también tuve esa confusión, pero como ya me la aclararon, ahora Roberto, pero si entiendo. me conocía. Sí. Sí. Increíble. Estoy bromeando. Es bien bonito porque mi amado esposo, que es Raúl, tuvo Un a saludo bien, para Raúl, un gracias, saludo. yo que lo amo con todo mi corazón, Dios tuvo a bien que él orara por los dos. Sí, Entonces, espectacular. si alguien se acuerda, el que estaba orando por nosotros era mi esposo. Wow. ¿Verdad? Dos grupos diferentes, ¿verdad? Sí. Oscarito San Juan, yo Emanuel. Realmente ahí te das cuenta que somos un solo viñedo, que somos un solo Amén. espíritu. Una sola vida, sí. ¿Verdad? O sea, ahí te das cuenta. Es una sola cosa y el Espíritu de Dios mueve para bendición. Y realmente nosotros que estuvimos enfrente, yo en lo personal no noté ese efecto de que como que no se hubieran puesto, que yo pensé que Es era decir, como que la habían pero, hecho juntos. Es decir, después que nos lo dijeron, Nos sentamos. Sí. nos reunimos varias veces, Sí. meditamos ciertos cambios, yo retomé ciertos puntos que Cruzaron prédicas, exactamente. Totalmente. No, y Oscar, para mí te voy a decir públicamente, un maestro. O sea, el Sí. Señor de verdad me No, enseñó gloria a por Dios. él. Y pues sí, yo nunca terminé el curso. Yo me quedé a la mitad del primer año. Yo soy honesta en decirlo. Sí. Entonces, Oscar realmente pude desmenuzarme a mía, ¿verdad? Sí. Desmenuzar esa charla y darle de verdad mucho espiritualidad y otros puntos de vista que yo no lo había visto. Entonces Ujú. fue de verdad una super bendición. Ujú. Lo que pasa es que cuando tenés el don y llegas a... Es que ese es el punto, el centro, sí. Sí, no, y yo creo que es bien importante porque también de nuestra parte Cindy fue bien dócil y la docilidad que puso en el Espíritu Santo para concatenar estos dos mensajes que se volvieran Ujú. uno fue espectacular. Ujú. Porque, y ya para ir entrando en materia, por ejemplo, yo hablaba de estas mujeres que lloraban Ujú. cuando llega, cuando la hija de Jairo muere. Ujú. Y de repente Cindy retoma este mismo mensaje con otro joven. Levántate. Entonces el Espíritu Santo es fiel. Y yo hablaba de las lloronas. Ujú. Y para poner un poco en contexto a las personas que de pronto no escucharon el mensaje en la Ujú. hora anterior, Ujú. dice la palabra de Dios en San Marcos 5, del 35 al 41, que cuando Jairo llegó a su casa, escuchaba, dice, la versión de la cita bíblica que yo leí de la Biblia de Jerusalén, decía, escuchaba unos alaridos. A mí eso me impresionó, Sí. porque ya no solo era llanto, sino eran unos escándalos espectaculares que lo que querían las personas era de verdad hacerse notar el dolor que había ahí. Y contagiar a los demás, Contagiar a como los lo mencionas. demás. Contagiar a los demás. La prédica comienza con una necesidad que Jairo, teniendo todas las posibilidades de cubrir, que imagínate, económicamente, tú tienes todos los legalmente, médicos a sí. tu disposición Por la posición, lo que mencionaste. por la posición que Jairo tenía, que era un líder de una sinagoga. Entonces, muy probablemente intentó todo por sus propios medios. Pero se encontró con una necesidad que él ya no podía cubrir. Y fue la salud de su hija. Así es. Entonces, Topó. topó. Ujú. Entonces ahí es donde vamos. Y el cuestionamiento es qué necesidad hay en mi vida que yo ya intenté, porque nosotros los cristianos de repente somos ya bien autosuficientes muchas veces ante los problemas y como que evitamos molestar a Dios, ¿me entiendes? Como que Ujú. Yo puedo. no, Inclusive ese Dios ya sabe para qué le voy a decir. sí, no. Bueno, si esto lo puedo solucionar yo para qué voy a molestar a Dios. Sí. Ya como que si fuera nuestro jefe, ¿verdad? Sí. Que, bueno, mi jefe me va a pedir resultados y si esto lo puedo solucionar, mejor le digo que ya lo solucioné. ¿Ya? Con Dios no funciona así. Ujú. Con Dios hay que ponerle todo. Sí, todo es todo. Aún en esas cosas que por nosotros mismos seguramente pudiéramos solucionar. Ujú. O incluso las más sencillas. Las más sencillas. Porque muy probablemente esta enfermedad de la hija de Jairo fue creciendo. Comenzó... A ver, si una se me imagina que fue una enfermedad grave, fuerte. Exactamente. Pero muy probablemente dio síntomas pequeños al inicio y fue creciendo. Y Jairo dijo, esto lo puedo manejar yo. Lo puedo manejar con los médicos, lo puedo manejar. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. Hay muchas situaciones aún pequeñas. Por ejemplo, ponele una deuda económica. ¿Cómo comienza? Comienza a veces por
Un gustito. Un gustito. Un cafecito con ¿Y postre. qué digo yo? Lo puedo manejar. Ajá. Yo esto... si mañana voy al banco, lo pago y me queda hacer. Tranquilo. Y de repente ya no fui. Entonces ya es un poquito más grande. Como una bola de nieve. Sí, y va creciendo, hasta el punto en que yo intenté tanto subsanar mis finanzas en mi vida que ya no puedo. Y se salió de control. Y se me salió de control Y porque fíjate que nunca... Robert decía algo que al Señor a veces decimos cosas sencillitas y también el extremo. Cuando son cosas grandes, digo, esto ni Dios lo puede resolver. O sea, porque llegamos a un punto de decir... Es que ahí viene la contraparte también. Sí. Porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús oyó esto, le dijo, no temas, solamente cree. Cuando Jesús oyó que el mensajero... Le dio paz. Es decir, Jesús no necesita hablar mucho realmente. No. Entonces, Jesús se desplaza a la casa de Jairo y dice que hay personas que están dando alaridos, gritando, llorando y haciendo de todo. Y allí es donde venía el centro del mensaje de la prédica, que eran las lloronas. ¿Y qué pasa con estas lloronas? Como les digo, para ponerlo en contexto, estas mujeres eran contratadas. Sí. Eran contratadas. Y aún existe esta profesión. Sí, existe. Hay mujeres que se Y se prestan para... también. Sí, todavía, es una cosa. Otros de gratis. Hay personas que les encanta. No, y de repente encuentra estas lloronas y dice, no, ¿y para qué ella traes a Jesús si tu hija ya murió? Sí. Y dice la palabra de Dios que se burlaron de Jesús cuando Jesús les dijo, ella no está muerta. No está muerta, está dormida. Permitime, las personas que estaban llorando por esta niña ahora se estaban burlando de Jesús. O sea, hay un cambio radical de actitud. Pero ahí es donde se puede ver que el objetivo realmente era involucrarse en el dolor al margen de lo que los demás pensaran. Mira, y escuchándote, qué lloronas, porque los que nos están escuchando y viendo en este momento pueden decir, pero yo no tengo lloronas en mi vida, porque nos podemos confundir. Sí, nos podemos confundir. Mira, o sea, qué lloronas, porque, y me pongo a pensar yo, a los que están escuchando, qué lloronas pueden tener estas personas en su vida, qué entorno en el que estamos. Mira, para identificar las lloronas, lo primero que tengo que hacer es identificar mi situación. Porque, ¿dónde estoy? No, ¿y cuál es esa situación que se me está haciendo difícil controlar? Muy probablemente sea un pecado. ¿Ya? Y en la medida yo identifique cuál es esa situación, yo voy a identificar qué llorona me está hablando. Ponele. La economía. ¿Qué te dice? Si tu problema es económico, ¿qué te dice el mundo? Mira, la situación en el país aquí está tan difícil que mejor andate del país. Y un montón de gente que se está yendo. Y ya le creyeron a estas lloronas y se fueron. Sí. ¿Ya? Un matrimonio desquebrajado, un matrimonio difícil, con una situación muy, muy complicada y que ya seguramente están viviendo, llevando la fiesta en paz. Ya no se puede. Mira, aquel o aquella, de verdad que ella sí te ama, déjala, porque es que tu matrimonio ya no... Mira, la estadística dice que el 90% no logran superar esta situación y es cierto. Es cierto. Si me fue infiel una vez, tiene toda la razón. ¿Yo qué hago con esta mujer o qué hago con este hombre? ¿Ya? Y le vamos creyendo a esta llorona, ¿verdad? Está la llorona también del desánimo. Seguramente yo estoy empantanado en una situación en la que me es difícil salir. Digamos la violencia que vivimos la acá. violencia, poner algo tan práctico en el día a día. Hay personas que se paralizan ante el miedo de la situación o de la violencia y no salen y no quieren no, a ese lugar no, a ese lugar no, y está bien ser prudente, ¿verdad? Sí. Pero el no querer salir y poner como excusa y el coartarme la libertad, eso es lo peligroso, porque Dios nos ha dado una libertad. Entonces, ahí es donde viene y empezamos a creerle a la llorona. Fíjate que una de las lloronas, y lo decía, interesante porque en esta prédica que la di en San Miguel Arcángel,
en San Rafael Arcángel, un saludo a los hermanos de San Vicente, ese día oraron por las redes sociales. Y como la oración universal del misal que propone la iglesia. Qué lindo. Sí, oraron por las redes sociales para que éstas sean canalizadas de una manera evangelizadora. ¿Por qué? ¿Por qué crees que estamos orando por las redes sociales? Porque se han descontrolado. Sí. Se han Están vuelto... gritando. Nos Eso. están gritando. Muchas personas ¿Qué ahí. nos están...? Sí. Y en ese momento yo les decía, abramos nuestro Facebook. Sí, lo decía. ¿Qué hay ahí? Yuca. ¡Ey! Hay de todo, violencia, asesinatos, esto y lo otro. Destrucciones naturales también. Y eso por la parte social, pero deja por la parte emocional cuánto influye eso en mí. Y de ahí se agarra el enemigo, se agarra esa llorona. Es que, Y te dice... Y el mensaje bien puesto, la voz del mundo o la voz mundana sería. Sí, es fíjate. que eso es. Ajá, Entonces, porque realmente- pero ¿cuál es la solución de verdad para cerrar esta parte? Es pedir ayuda. Sí. No, de verdad, salgamos de ahí y pidamos ayuda. Jairo tomó la decisión de ir a buscar a Jesús. Fíjate Y que- algo bien lindo que mencionabas ahí es la humildad de Jairo. y lo fíjate. mismo te iba a decir, fíjate que... Te gané. Sí. Gracias. Voy mitad ahora. Sos mi maestro. La humildad. Vamos a hablar sobre ese Listo. tema. Corre el tiempo. Vamos a escuchar una alabanza de Felipe Cáceres. Tu voz. Nunca la he oído. Escuchémosla. Escuchémosla, disfrutémosla. Te invito a escucharla. Ey, gracias. Ey, qué linda esa alabanza. Hoy Vos sí nunca ya- la había escuchado. Ah, vaya, ya, ok. ya voy a buscar más de él, Hay que fíjate. bajar. Como esto Sí, a ti, Cindy, ¿qué te pareció? Te encantó, ya ves. ¿Qué No. parte te gusta más? Mira. No, Toda está bonita, ¿verdad? Espérate, Preciosa. Estábamos- Cuéntamela. No, pero mira, ya sabías que todo esto queda grabado y lo puedes volver a bajar en nuestra página web. Va, Cuando excelente. fuera del aire te Ey, quedas, oye, "Es que a nadie le gusta, amigo. No puedo cantar. Esto, mis hermanos, sí son Va, emocionantes. mira, va a espantar a los que no oyen. bo. muy bien, te vamos a llamar a incorporarte a este programa. Con Sí, fíjate, la vamos a tener acá. el otro lado. Ok. Mira, después vamos a entrevistar nosotros a ellos. Sí. Ah, no, ese es otro programa. Ya me puso nervioso. No, para los que nos están escuchando aquí en Sentados en un Café con Jesús, estamos aquí con Oscarito y con Estamos Cindy. llorando. No, con la llorona. Estamos pa. hablando de las lloronas y Estamos realmente riendo. estábamos hablando de que el único camino es la actitud que agarró Sí. Jairo, la humildad. La humildad. Fíjate Ajá. que este es un hombre que realmente tuvo que despojarse de la soberbia o de Ujú. muchas cosas que habrá tenido Sí. él que le evitaran ir a Jesús. Más por la posición que él te tenía. Sobre todo, fíjate. Él, hay que tomar en cuenta que él era una persona de jerarquía judía. Y esto no le impedía ir hacia aquel Lo han de haber visto muy mal. Exactamente. Entonces se tuvo que haber despojado de la vergüenza. De lo la que dirán los soberbia, demás. de lo que dirán los demás. Porque imagínate, Entonces- todos los judíos, como iban a decir, hey, ¿cómo este va a pedirle ¿Y ayuda? cuánta gente habrá ido con Jairo acompañándolo a buscar a Jesús? Imagínate, toda esa gente que iba con fe, sin fe, iba peleando, iba murmurando, iba juzgándolo. Sí. Este va por gusto. Los que se quedaron en la casa. Y vea que está el- Sí. que Y los mira, metidos que no faltan. Sí, no, Lo metido que no- y fue el acto de ayuda, lo que decía Cindy, fue pública. Fue Sí. público. Es decir, no fue que llegó a la No, casa de alguien, sí, Jesús no. estaba ahí. No, fue O decirle, mira, público. anda a hablarle al maestro. No, no. Exacto, yo eso decía, como pedirle el favor a alguien. Anda a Ajá, decirle, como que "Pásale, decirle ajá". que yo digo. anda a decirle que oren por mí. O sea, que yo doy la orden. Y Qué bien pudo yuca, hacerlo, ¿eh? bien pudo hacerlo. Tenía la autoridad Tenía para la autoridad hacerlo. para hacerlo. Pero decidió ir él. Sí. Y lo que fue un acto público y fue multitudinario, porque recuérdense que cuando Jesús venía hacia la casa de Jairo, hizo otro milagro. Y ese milagro, la palabra de Dios lo describe Cierto. como que lo venían apretujando, Así es. lo Sí. venían empujando, lo venían entre la multitud, dice la palabra de Dios, que fue cuando sanó la hemorroísa. Ujú, que le tocó el manto. Ujú. Cuando tocó el manto, fíjate que ahí hay dos factores bien importantes. Uno, la humildad que tuvo Jairo de reconocer. Ujú. Y entonces este es un llamado para 4 matrimonios se van a salvar al reconocer que están mal. Ujú. ¿Cuánta liberación de pecado? ¿Cuánta liberación de desánimo? ¿Cuánta liberación de vergüenza? O sea, hay una cantidad de cosas que se liberan y la palabra de Dios lo dice, lo que sale a la luz es de la luz. Amén. Ujú. No, y mira, cuando tú aceptas ese pecado, esa culpa, esa falta, se te quita una carga encima. Amén.
Me encanta cómo nos abre su corazón Robertillo, de verdad. ¿Verdad que sí? Me llega, ¿verdad? Está bueno. Realmente es humilde el hombre. Sí, ya ves, de eso se trata. Así es. Es el mejor ejemplo. De lo que estábamos hablando. Entonces, Sí. no, y hay otra parte bien importante, que es la paciencia. Sí. Seguramente yo estoy esperando algo. Jairo fue paciente, imagínense. Ese recorrido. Sí, no, deja el recorrido, que pudo haber sido un recorrido tan normal, sabiendo que eso era lo que se iba a tardar. Pero todavía se detiene a hacer otro milagro, Jesús. De aquello que decir, No, y mi hija estará viva todavía. No, sí. permíteme, ya le habían dicho que la hija está muerta. Sí. Ah, ya estaba. Ajá, Sí, ok, y de repente se detiene a hacer un milagro. Miren, yo no sé qué, yo quizás es como... Oye, entonces, pues, ey, no, Sí. o no. Está hoy, bien. Hoy por hoy es la actitud que nosotros Sí, tomamos. sí. Porque el día a día... Me gusta que abra tu corazón, Y queremos ser rápidos, sí. Hoy por hoy es la Sí. actitud que nosotros Todo lo queremos tomamos. rápido. ¿Cómo? No, y porque Y lo allá que se pasa es que aparte, también pues. pensamos que Dios está a nuestro servicio y no al revés. Sí. Señor, ¿qué pasó? Sí. O sea, como que Él está en ¿A mi qué hora, servicio. Pea? ¿A ajá, qué hora, y eso Pea? es un Sí, error. como que es un personaje de Navidad que tiene el regalito y tiene Exacto. que salir. No. Nosotros nos tenemos que poner a la disposición de Cristo. Jesús. No los tiempos de uno, No los tiempos del de Señor. uno. Entonces, cuando llega Jesús al final de la cita bíblica, dice que manda a echar fuera a todos y solo deja consigo a los suyos, que iba Juan, Pedro y Santiago. Sí. Fíjate bien. Yo creo que esto, cuando nosotros esperamos algo de Jesús, ya sea lo que hemos hablado, la reinstitución de un matrimonio, la renovación, o sea, una serie de cosas que nosotros pudiéramos estarle pidiendo a Dios. Veamos a nuestro alrededor y veamos de qué nos estamos rodeando. Sí. De primero la llorona, ¿verdad? Sí. Y que nos bombardean constantemente. Sí, no, y lo que pasa es que Jesús sabiamente las hace salir porque se quedan otro rato más y convencen a Jairo que realmente está muerta la hija. Entonces en otro momento más le dice, capaz le dice Jairo, mira, la verdad es que ya, sí, ellos tienen razón, Ujú, sí ya está no, muerta. ya no hay nada que hacer. Gracias, Jesús, por venir, ¿oíste? pero- Te puedes quedar ahí a tomar un cafecito si querés, ¿verdad? Pero gracias. Disculpa que te hice venir hasta acá. Seguramente si estas mujeres o estas personas que estaban llorando y estaban diciendo que la niña estaba muerta, se quedan otro rato más y Jairo se convence. Entonces, Eran bien profesionales. Es bien po. peligroso estar rodeado de esta llorona, porque te pueden convencer de que tu problema no tiene solución. Ese es el punto. Cuidado, Y que es algo, escuchas. cabal, es algo que tú decías de que lo primordial es echar afuera toda Es esa que llorona. es lo primero. Es lo primero echarlas afuera, porque si no, Pero no. fíjate lo que tú dijiste. O sea, cuando tú invitas a Jesús a que te den tu problema, Jesús toma la decisión de echarla afuera. Y estaba en la casa y de quedarse Jairo. solo con los que están con él. Y estaba en la casa de Jairo. Y en la cultura judía, quien disponía de su casa era el El jefe dueño. de la casa. Entonces, hacer lo que hizo Jesús fue disponer de la vida de Jairo Sí. y de su familia. Es decir, ¿saben qué? Salgan de aquí. Estaba mandando en la casa que no era de él. Pero Jairo ahí se ve que le entrega el absoluto. Sí. Todo. Ujú. Fe, confianza, Fe y confianza. paciencia, humildad. Ciertamente. Y después, para cerrar algo de la prédica, es el punto que, fíjate que se burlaron, dice la palabra de Dios, de Jesús. Y la burla es, tiene sentido común. Porque cuando lo evidente es eso, Como que fuera y lógico. das lo contrario, vos decís, no, como que, mira, No puede esta ser. mesa es redonda, yo me voy a reír porque no es redonda. Entonces, lo evidente era otra cosa. Entonces, ante tal afirmación que había hecho Jesús de que la niña no estaba muerta, dice que se empezaron a burlar. Y aquí hay algo bien importante. Cuando nosotros estamos pidiéndole algo a Jesús, la sanación de un ser querido o la sanación de nosotros mismos, tenemos miedo de declarar sanidad, por ejemplo. Porque pensamos que Que no vamos ocurre. a quedar en ridículo y tenemos miedo a la burla. Imagínense que hay personas que yo conozco que les han declarado cáncer y ellos se han declarado sanos y así ha sido. Gloria a Dios. Pero en el fondo
cuando ocurre con uno, dice... Mejor no digo nada, si no vaya a ser. Entonces mejor... primero Dios me sana. Mejor Dios espero el milagro. Mejor me Confía en el Señor, sí. mi hermano. ¿Y cuál es el Sí. miedo de confiar Sí. en Cristo? Pues sí. Y dice la fíjate que palabra cuando- de Dios que nadie quien haya confiado en Él ha quedado defraudado. Amén. Nadie, amén. Amén. Entonces tenemos miedo de declarar victoria ante situaciones porque tenemos miedo de que Imposibles. Jesús nos deje Difíciles. en ridículo. Y nunca va a suceder eso. Amén. Entonces creo que también Jairo, porque Jairo tenía la convicción de que su hija realmente estaba dormida. Su fe era tan De grande. hecho, Jesús se hizo rodear de gente que ya creía en sus milagros, los papás y los suyos. Y no para que vieran que él podía hacer milagros, porque él los pudo haber hecho en público, O sino solo. para aumentar la fe Sí. de esos que estaban ahí. Ujú. Pero ahí es donde viene de qué me rodeo yo cuando ocurre esto. Pues. Tiene que ser uno pedirle sabiduría a Dios, Mira, ¿verdad? Porque realmente fíjate que las circunstancias a uno lo envuelven, a ¿verdad? a veces hasta nosotros mismos nos convertimos en llorones. Sí. Sí. No sea así, mi hermano. No, y te viene con una noticia y vos... Sí. y- No puede ser. No puede ser. Mira, qué Ujú. mal. ¿Y qué tenés, pues? Tal cosa. No, es que de eso murió tal. Y, y nosotros nos volvemos Parte de verdad unos entes con desánimo. Sí. Porque nosotros hablamos desde la perspectiva de nuestra fe. Ujú. No desde lo que dice la palabra de Lo Dios, convertimos en sino de voz lo del que yo mundo. creo. Y entonces yo como mi fe es bien limitada, yo te voy a decir, ojalá y salga bien de esta. Yo no voy a declarar victoria. Sí, porque tenemos miedo. No, ya vas a ver. Dios te va a sanar y en el nombre de Jesús vas a Y ser él salvo. puede. Y Él puede hacerlo. Pero como no lo creemos muchas veces. Sí. Entonces ahí es donde se vuelve un poco complicado declarar victoria por miedo a quedar en ridículo. Ese es el detalle. Por miedo a quedar en ridículo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque creer... y fíjate lo primero que le pidió Jesús a Jairo. No tengas miedo, solamente ten fe. Ujú. Sí. Y todavía hizo las escalas. Sí, entonces es bien importante Se eso. lo probó la y fe. de ahí que después de que ocurre todo esto Me viene- imagino que todo cambió. y entra Jesús y le dice, ¿sabes qué, niña? Te digo, levántate. Sí. ¿Qué le dice Cindy? Talita cum. Eso no lo practicaba. ¿Qué pasó, pues? No, interesante porque fíjate que mi prédica llega justamente a Ahí ese desarrollar punto. esa parte. Es decir, puede ocurrir si yo echo fuera las lloronas y confío plenamente en Cristo. Y soy humilde. Totalmente, es que la humildad, de hecho, la oración es el signo más visible de humildad. Porque reconozco que dependo de Cristo. Amén. Amén. Ese es. Gloria a Dios. ¿Y qué hacemos? Llegamos a este punto y Muchacha, a ti te digo, levántate. Hoy dicen, sí, que hoy ahí, sí. dicen que ahí se despertó la gente porque no esperaban el momento. No. Ah, Y no, estaban eso como, estuvo. Yo me imagino es que que fue un estaban gran bien susto para muchos, concentrados sí. en lo que yo creo que esperando la respuesta que Oscar iba a dar ante decir, tenés Es la que llorona a la par. no esperaban el switch inmediato. Y la voz femenina quizás de Sí. repente, ¿verdad? sí. Y dice que ahí fue como, ¿qué pasó? Pero, ¿sabes qué me pareció impactante? Que yo comencé diciendo, muchacha, a ti te digo, levántate, pero después dije, ¿verdad? Talita cum. La retroalimentación que hubo del servidor que se estaba comprometiendo ese fin de semana fue impactante. Y hubo de todo. O sea, yo no te puedo explicar de todas las áreas de la charla. En diferentes cosas yo tuve retroalimentación. O si el testimonio, o si la cita, o si algo que dije específico, lo que haya sido. Pero alguien me llegó y me dijo, cuando tú dijiste esa frase, mi corazón se liberó y estalló y empecé a llorar. Porque es la forma en la que Dios me ha hablado a mí antes. Entonces, imagínate cómo los detalles de Dios, Amén. hasta en eso, a mí me parece impactante. Y ella me dijo, yo no iba a venir al retiro. Una mujer de quizás fácil, de unos 18, 20 años de estar en la comunidad, me dijo, yo hoy pensé no venir al retiro. Y decidí venir al final. Y el Señor me sorprende con esta frase.
y te das cuenta que realmente trae vida. ¿Entendés? Amén. Trae vida. Es eso, recobrar la vida. Es un milagro. Es un milagro. Y cuando yo retomo la cita que uso, ¿verdad? Que es el Evangelio según San Lucas 7, del 12 al 15, es un milagro bien similar, pero aquí ya el muerto va en la camilla con la mamá, que era viuda. Y me encanta ver la empatía que Jesús tiene. La empatía y el sentimiento que tiene cuando ve a esa viuda, como la tuvo que haber tenido cuando vio a Jairo. Y se acerca a él, ni siquiera lo fueron a buscar, él se acerca, él tiene empatía y llega hasta ese corazón y le dice esa palabra de poder, como dice Oscar, Jesús no es como que palabrerío, ¿verdad? Sino de poder. Es el poder, exacto. Él es poder. Es puntual. Es puntual y le dice, no llores. Al otro le dijo, no tengas miedo. Solo cree. Y qué interesante es decir aquí no llores, si estábamos hablando de las lloronas. La cita se complementa tan perfectamente. Te está diciendo, llorona, cállate. Sí. No llores. Es que está perfectamente ligada las dos citas. Ya no llores más. Y yo creo que una de las peores lloronas es la que tenemos en la mente. Nosotros mismos. No voy a poder. No valgo la pena, no me quiero. Se me acabó el tiempo. Exactamente. Nunca voy a encontrar el trabajo. Esto es imposible. ¿Verdad? O sea, no me voy a casar, sí. no voy a poder tener hijos. No. Y comenzás como a tener un pavor en ese futuro porque tu presente no se está resolviendo, ¿verdad? Y yo creo que es una de las lloronas más delicadas en la vida, que es la que está dentro de nosotras mismas o nosotros mismos. Y Jesús, con palabras de poder, esa es la vida pública de Jesús. Él es Jesús, el que hace milagros y es el mismo que hace milagros hoy. Amén. Llega con tanta empatía y tanto amor a hacerlo, pero yo les hacía la reflexión de cómo sabemos si nosotros vamos en esa camilla ahorita. Si somos nosotros los que estamos muertos, los que estamos mal. Tal vez no queremos ir a una asamblea, estamos casi a mitad del año. Exactamente. Si ahorita tú vas arriba de la camilla, vas muerto, ya no querés ir a asamblea, no querés ir a misa, ya no querés llegar a tu tercer día de tu redil. Y algo que decía bien importante y a mí me impactó de que es algo que me lo dijeron en el redil, que uno muchas veces en el caminar ya no se maravilla de las cosas de Dios. Es decir, cayó en descanso. Pierde. Habla en lengua. Se sanó. O sea, No ya lo puede vemos ser, como ¿verdad? tan común, ¿verdad? Sí. Y fíjense que cuando hablamos de la iglesia primitiva, era algo normal en la iglesia primitiva. Todos estos milagros. Tenemos que ser normales, pero espiritualmente normales. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tenemos que tenerlo en nuestra vida, pero nunca nos dejemos de sorprender y de maravillar lo que Dios hace. O sea, ser agradecidos. No, imagínate, en este milagro, ahí estaban sus apóstoles también. Vieron que resucitó a esta otra niña. Ahora vienen y ven que esta... Y no creo que se han de haber dejado de maravillar de cada uno de los milagros que como lo hacía. hizo con Lázaro también, ¿verdad? Es bien importante el entender ese señorío, ese poder de Dios en nuestra vida. Y que como estemos el día de hoy, Dios viene a tiempo. Porque puede ser que te levantó en algo aquel fin de semana del retiro, puede ser que ahorita nos está escuchando alguien que no fue al retiro de compromiso. O alguien que no es un servidor, pero que de verdad se siente muerto. Alguien que está muerto no tiene sueños, no tiene expresión, no tiene alegrías, no tiene emociones, no tiene sentimientos. Está helado, está frío. Si estamos hacia ahorita es porque, toquémonos de verdad. Amarillo, joven. Ya, algo pálido. Algo pálido. ¿Será Ya la casi luz en el cayendo. estudio? El halo de Una visita médica y se soluciona. Tranquilo, no es eso. Y de verdad, así como se han tocado ustedes, toquemos la fe. Sí. Toquémonos la fe. Toquémonos el entendimiento. Sí. Toquémonos las emociones, los sueños. lo que nos dice es hacer una pausa. Sí, y ver. revísese. ¿Está muerto o está vivo? Hay una cita en Apocalipsis que dice: tienes fama de estar vivo, pero realmente por dentro estás muerto. Así Qué dura, es durísima. Puede ser que iba con todas las pilas puestas al compromiso. Iba bien. Pero que ahorita diga: ay, no, es que pasó algo en la asamblea que no me gustó. Pasó algo en mi vida que no me pareció.
estoy en un desacuerdo. Ujú. Cuidado Me con dijeron eso. algo que- Que me lastimó. Ahí que me comienza, hirió. ahí comienza. Híjole, es que todo empieza en una desilusión. Vi algo que no me agradó. En una desilusión. Ahí empieza el engaño. Pero mira, ahorita, ya que estás hablando de eso, vamos a escuchar a Joan Sánchez Perfecto. de entregarle. Para Me empezar, encanta. Entrego, ¿verdad? escuchémosla. Estábamos inspirados. Estábamos inspirados realmente. Porque el Señor estaba levantándonos a los que nos escuchan. Estamos aquí sentados en un café con Jesús, hablando que las lloronas que nos han bloqueado la vida, podemos nosotros tomar la decisión humildemente de buscar a Cristo para que Él nos levante. Amén. Y Dios levanta. Amén. Y eso es lo importante que tenemos que entender hoy. Si ustedes recuerdan cuando hablábamos en el retiro de compromiso de esta charla, Ujú. la cita del retiro era sobre la vid, Sí. ¿verdad? Sí. San Juan 15, Sobre el la vid, Evangelio ustedes según San sarmientos. Juan 15. Ujú. Amén. Y pero lo lindo de esa cita, que habla de la poda, ¿verdad? Que no nos gusta. Que no nos gusta, ¿verdad? Que dice que tiene que ser podado y limpiado Sí. para que dé más fruto. Sí, Entonces realmente que se vayan a llorar de tu vida es una poda. sí. O sea, cortar la Porque rama hay de que llorar. cuidarse. Es que nos pues. acostumbramos a vivir No, con es ella. que es Mira, nos parte de la engancha. vida. Sí. Nos encanta. Sí, nos encanta. No, y de repente no hay ninguna y la andamos buscando, ¿verdad? Andamos, y quiero ver, ¿y qué pasa? Para Hoy no he visto Hoy, noticias. ¿qué pasa? No Que siento sí, aquí. Sí, no. Sí. Y de repente ando preocupado. ¿Será Quizás que algo pasó va a pasar porque Sí, es demasiado tranquilo todo. Exactamente. Miren, y a mí Te me- duele Y te la voy a cabeza decir- y te voy a derrame decir, medio ya. y le hablas a la persona por teléfono que es la que siempre te da cuenta de los chismes, las cosas malas. Usted sabe O quién es, quién nos busca- escucha sí, sabe quién es. Ah, la llorona. La llorona. O te pones lo que tú dices, Sí. buscas eso, pero es que, pues sí, la Biblia dice que tenemos la naturaleza pecadora, ¿verdad? Sí. Venimos a este mundo orientados por el mal, dice el sufrimiento del hombre, y con nuestra conciencia queriendo, ¿verdad? Menos mal que no es predicadora activa, ¿verdad? No, Sino que, pero como ya fue casi, líder, Ya casi. sí, no hay ninguna duda. Está en ajá. trámite. Sí, está en trámite. Está en trámite. Esa es la palabra correcta. Amén. Pero realmente ese es el punto. O sea, realmente nos gusta. Pero mire, si usted ahorita se siente muerto de arriba de la camilla, de verdad, yo quiero que usted entienda que Jesús se va a acercar a su camilla. Y que le toque la camilla. Y como que va a dice la llegar. cita. Y que va a detener la marcha fúnebre, Sí. ¿verdad? Y que va a llegar y está llegando ahorita. Donde usted está sentado escuchándonos, ahí está llegando Jesús ahorita. Amén. Amén. A pararse delante de usted. Y yo le aseguro que si usted ahorita cierra sus ojos, lo va a poder ver. Ujú. Y visualice sus ojos, su mirada, escuche su respiración delante de usted ahorita. Le quiere dar vida. Levántese. Lo que pasa es que le ponemos al Señor también trabas. No puedo, Señor, levantarme. No quiero, Señor, levantarme. Estoy cómodo con mi pecado. Estoy cómodo en mi vida. Cómodo entre comillas, mi hermano. Porque el pecado Sí. esclaviza. Sí. Usted no está cómodo. Y no, y le está genera empantanado. sufrimiento. El fruto es amargo, ¿verdad? Sí. Entonces dejar que de verdad Jesús pare la camilla y lo levante. Y que le mande acción. Y estos jóvenes, uno comió, el otro se puso a hablar, se los entregó a los papás, ¿verdad? Jesús se los entregó a sus papás. Y realmente que usted vuelva a la vida tiene que tener acción. Sí. Así es. Que usted se ponga a hacer. Tome esa decisión. Tiene que tomar esa decisión. No, y algo bien lindo que tú decías es que cuando Dios te levanta y te da vida, ya no sos igual. Amén. No, Imposible. Bueno. No podemos regresar atrás. Ujú. No podemos perdernos en el camino de decir, voy a volver a ser como era antes y voy a volver a mi pecado. Es que sería injusto, Sí. ¿verdad? Para Pero uno bueno, es para Dios de también. repente sí. uno es como Necio. necio. Pero el sí decir, Señor, yo acepto que tú me levantes y yo voy a tener la fe que esto va a ocurrir. Y si por el otro lado, usted ahorita ya está bien y se levantó, vaya y cargue la camilla de otros. Mire, Ujú. hay Amén. tanta necesidad. Oscar Sí. decía, busque ayuda. Y yo de verdad le digo Sí. que si se van a escuchar gritos, que ya no sean de la Llorona, sino que de usted buscando ayuda. De usted buscando a Cristo. Porque y en si su uno hermano. no clama, Se va a podrir ahí Sí. adentro usted solo y No, nadie y se va a dar vaya donde cuenta. tenga que ir por encontrar. y fíjate que Haga, hay veces que hay gente que camine. le dice a uno, mira, ora por mí, te pido que, o sea, como que le quiere tirar la cara. Uno puede orar por otro hermano, por supuesto, pero realmente uno tiene que tomar la acción de tener la fe y la convicción que aunque uno esté en cierta circunstancia difícil,
Dios le va a escuchar. Amén. Y O sea, después tengo que aclara. orar yo y sí tengo que pedir que oren por mí Sí. y sí tengo que buscar ayuda. Sí. Yo les decía, somos un viñedo tan grande, ¿verdad? Sí. O sea, unidos una a la linda vid, comunidad, sí. una comunidad tan grande que no es justo que nos sintamos solos. No, sí. No es justo que no oremos unos por otros. No es justo que no nos amemos. Yo les decía hace poco en una charla que el Señor me regaló dar ¿A dónde? en Emanuel, en el nuevo Emanuel, Nuestra Señora de Guadalupe, están invitados todos, hago el anuncio. Era de Pentecostés y yo les decía que así como el Espíritu de Dios ha sido motor y guía de nuestra iglesia, es el motor y guía de nuestra comunidad. Amén. Amén. Amén, ¿verdad que lo creemos y lo Amén. sentimos? Sí, amén. Si no, no existiera esto hermoso que podemos ver, palpar y sentir. Y parte es que cada uno de nosotros somos la comunidad. Amén. Y que si yo estoy mal, yo hago que la comunidad no esté del todo bien, ¿verdad? En nuestra iglesia, pero yo necesito buscar ayuda en el otro, que yo sé que me va a ayudar. Cuando yo me bajé de predicar, me recuerdo que se me acercó tanta gente y una persona que amo con todo mi corazón, del grupo San Juan, de hecho, Buenísimo. salió corriendo ella y me dijo, voy a orar contándoles, pero me dijo, Cindy, ¿por qué no me hablaste a mí? Yo hubiera cargado tu camilla 5 veces, ay, voy a llorar de verdad, o las veces que sea necesario. Y de verdad, el sentir ese amor de Dios, porque eso es Dios hablándote, Amén, sí. en tu hermano y verle los ojos, que es Cristo, supera todo. Ciertamente. Y de igual manera puedo decirlo de cada persona que oró por mí en mi enfermedad y que lo sigan haciendo hoy. Por cada persona que usó Dios para llegar a mí. Al punto cuando Jesús llega disfrazado de Ernesto Moreno y me invita. O sea, es cada persona que se acerca a ti te está llevando a la camilla. Y yo les pregunto y les hago el reto, empezando por nosotros. ¿Se recuerdan aquella cita cuando llevan la camilla a aquel enfermo y abren el techo para Porque meterlo? no cabía, porque Ajá. no pueden entrar enfrente porque hay No mucha podían gente. entrar. Sí. Y yo me puedo pensar que tenés a un enfermo en tu casa y decir, bueno, voy a comenzar a cargar con él ahorita, voy a ir al edificio, a esta casa o lo que sea, voy a llevar los materiales para meterme por el techo y lo voy a meter para que Dios lo sane. Qué extremo amor de ese familiar, amigo o lo que sea. Wow, Solo o es sea, amor, de verdad. amor de Entonces, Dios. que ese amor nos mueva. Que ese amor nos mueva a ir donde el necesitado. Si yo estoy bien, te voy a llevar la camilla a ti. Y te voy a llevar a Jesús. ¿Y saben qué pasa? Yo voy a ser testigo de ese milagro. Amén. Gloria. Lo voy a ver. Es que ese, fíjate que interesante lo que dice Cindy. Ese es un fruto de ayudar. Amén. Veo milagros. Quien no Amén. ayuda no ve milagros. No, hombre. Sí, sí. Te cuentan. Sí. Sabes de Cristo Te por enteras oídas. por otro. Por oídas. Sí, No lo cuando- palpaste, no lo Sí, sentiste, no lo viviste. No puede ser. Eso Y sucede lo cuando más uno se pierde los importante servicios de misericordia. ¿no? Ciertamente. Amén. Ah, es cierto, hay que ir. Y lo más importante es que cuando vos sos parte de eso, vos sentís ese amor de Dios en tu vida. Y entonces eso te llena increíblemente. Es que te queda. O sea, el milagro lo viste en aquel, porque estabas a la par, pero ese soplo te llegó a ti Total. también. Fíjate que yo les decía, estaban ahí los suyos y los padres de la niña. Exacto. ¿Y qué hizo? No fueron ellos los... no recayó en ellos el milagro, pero aumentó su fe. Sí. Incrementó esa fe que tenían en Cristo. Y eso es lo que pasa cuando acompañamos a otro. Incrementa nuestra fe al ver el milagro que Dios hizo. Amén. en Porque esa vos has persona. visto todo el, El proceso, sufrimiento. cabal. Ajá, has visto el Exacto. proceso. Y vos Cabal. decís, wow, qué lindo este milagro. bro". Imagínate estos hombres, desde que escucharon decir, la niña está muerta, hasta, no, hombre, está dormida, levántate. Y verla comer. Sí. Exactamente. Sí. Estos hombres que venían con, Solo Dios puede hacer Impresionante. con Jesús, Dios. vieron la niña que venía en la camilla cargada allá y está muerta, pero estaban con Jesús, vieron milagros. Solo Dios Exactamente. puede hacer eso. ¿Y qué les dirías, Cindy, a esos que nos están escuchando y que quieren ser parte de? Primero, que Dios levanta. Amén. Y que hay una sola cosa por hacer. Decir sí. ¿Saben cómo? Como el sí de María. Imagínense ustedes, y quiero que mencionemos ese sí de María. Hizo que el mundo cambiara. Ya vas a cantar la alabanza. ¿no? Única. Veamos, Sí, ya. Ya me echaste la bola a mí. Pero así tiene que ser nuestro sí. Un sí enorme de decir, Señor, yo sí quiero.
Incondicional. Ser levantado. Y ¿sabes qué, Señor? Ahora que estoy sano y sana, quiero llevar a otros a tus pies. Y ver conversiones y ver la salvación. Les voy a contar el testimonio rapidito si hay tiempo y ustedes Dale. dan chance. Fíjense que el Señor no se queda con nada. Yo creo que ya ni les compartí a ustedes, Oscarito alcanzó a verme, estoy quebrada de los dedos del pie, me quebré hace como 2 semanas, por eso que tengo el bastón y todo. Yo siempre le pregunto al Señor, ¿cuál es el propósito? O sea, yo me caí, nunca en mi vida me había quebrado, me caí, jamás me quejé, en ningún momento, o sea, no, siempre me dio un miedo y ocurrió. Me levanté, me fui yo sola a sacarme una radiografía y cabal, fractura, ¿verdad? En 2 dedos. Y yo dije, Señor, ¿cuál es el propósito de esto? Tengo que dar la charla el primer día que Manuel Nuestra Señora de Guadalupe, segundo anuncio, se abre en las Delicias. ¿A qué horas? Vaya chivo, lo voy a hacer como es. Vaya, Manuel Nuestra Señora de Guadalupe es en la iglesia de las Delicias. Los lunes de 7 a 9 están todos cordialmente invitados. Santa Tecla. Es una belleza. Han pasado nada más 3 asambleas. Entonces, Están a punto. A tiempo. A tiempo. Bueno, entonces pueden ir, los vamos a estar esperando con mucho amor. Y yo le decía, Señor, tengo que predicar, me voy a retiro el siguiente fin de semana con las mujeres de Todos Manuel. los meses va a retiro, Cindy, para que lo sepa. Me consta. Sí. Gloria a Dios. Aquí estoy para el Señor. Y entonces le dije, Señor, como mi esposo tiene un viaje, se va lejos, tiene un viaje a China, decía yo, ¿será que me conviene? ¿Qué, Señor? Decime cuál fue el propósito, o sea, ¿por qué ahorita? Y entonces, en la búsqueda de esa solución de mi quebradura, ninguno de mis 2 doctores de confianza me podían atender ese miércoles. Al final fui jueves, y me atendió mi doctor de súper confianza, de la Comu. Un saludo a él. Y entonces, bueno, hizo lo que él tenía que hacer, me dio sus recomendaciones y todo chivo. Pasó la siguiente semana, ya venía el retiro, que era esa semana, y él me había autorizado a ir, pero de repente yo recuerdo que esa tarde de ese martes o miércoles estaba en reposo y me levanto como con un chispazo y dije, le voy a escribir al otro doctor que no me había podido ver y le voy a preguntar ¿qué piensa él de lo que me está pasando a mi pie? Pero fue una cosa de verdad espiritual, fue Espíritu Santo. Le escribo, le mando foto de mi pie. Doctor, mire, y me dijo, pero sería mejor ver. Es el doctor de mi familia, es el doctor de años. Pero es un hombre serio. Cuando uno tal vez no ve a una persona que sonríe porque está trabajando, pues, no sé. Y me dijo, venga, es un doctor que pasa llenísimo y era la primera en la lista y llego. Mis hermanos y comenzamos a platicar y entonces le pregunté si podía ir al retiro y me dijo, ¿y usted qué comunidad va? Le cuento, no, nunca la he escuchado, me dijo, pero ¿sabe algo? Mi esposa sirvió 30 años en un grupo carismático, yo nunca participé porque tenía que ser el sostén de mi casa. Y me comenzó a hablar de Dios y yo lo escuchaba como, qué impresionante esto, nunca habíamos tenido esa práctica con el doctor y me enseñaba su Biblia, que hace poco empezó a leer así en línea, libros que había buscado católicos y yo lo escuchaba. Entonces de repente le dije, doctor, lo invito, pero de esa manera que tú se lo decías a todo mundo. Y me dijo, sí, voy a ir. Gloria yo a Dios. Todavía ahí dije, quizás me contestó cortésmente. Pero yo le voy a decir algo, cuando él estaba haciendo la receta, me volvió a ver y me dijo, ¿sabe que me estoy riendo? Y él le dijo, un hombre bien serio, ¿de qué, doctor? Ayer le dije al Señor que me regalara una comunidad. Y usted viene a decirme estoy. Y el doctor se le salió las lágrimas. Y yo en ese momento solo me quedé agaché y le dije, Espíritu Santo, ya entendí. Y le dije, doctor, primero le dije, doctor, ¿le puedo dar un abrazo? Y le dije, es un doctor que enviudó hace como unos 2 años. Y yo le dije, quiero que sepa que ahora usted tiene una comunidad y una familia. Porque ahí está el acompañarnos, ¿verdad? Y ya llenó la ficha, ya fue a asamblea. Gloria a Dios. Y yo le dije, ahora entiendo el propósito, fue por usted. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Así que por usted quebrada. Pero el punto aquí, y es algo bien importante, es que no se quedó solamente... Señor, levántame, sino ¿a dónde querés que vaya después de que me levantás? A levantar a otro. Ahí y en cualquier circunstancia. Lo que pasa es que muchas veces nos sucede que, no, si estoy en esta circunstancia, no.
Cuando Espero esté que así, salga. claro. sí, Espero salir cuando de esté ahí. así, sí. Exacto. No, cuando esté Condicionando. así, no. O sea, como Es decir, estaba siempre. quebrada, no voy a ir a No, predicar no, y no voy a ir al Ajá. retiro y no voy a ir a predicarle al Es doctor. siempre. No puede No voy a ir ser. al programa. Y fíjate de que muchas personas no oyen afuera. Yo les mando un saludo a mi hermanita Dianita. Estuvo 9 años en la comunidad y saludo. vive en Virginia. La de Anita Rivera. Sí, es La mi amo hermana. con... Sí, ¿Es tu hermana? Sí, Sí, es mi muchachita amada que la amo con todo mi corazón. Yo silencio. Mira, yo sabía de ti, pero no te conocía Sí, entonces. y fíjate El que hermano ella- feo de ella. Ay, no, eso no, para nada, para nada. Y ella, para ir a misa, le toca ir 1 hora de camino. Es una mujer Sí, espectacular, radical. y 1 hora de regreso. Todos los Wow. domingos y buscando su comunidad. No logran encontrar una comunidad, pero sí encontraron un sacerdote. Entonces ¿En yo le dónde dije, vive ella? En Virginia. En Virginia. A media hora de... Un saludo hasta Virginia. Pues. Sí, sí. Entonces, igual los que nos escuchan, les digo, o sea, tenemos que buscar. Nosotros tenemos una gran comunidad, los que estamos en El Salvador tenemos ese privilegio, pero los que están fuera, en el país Hay que que nos buscar. escuche, hay que buscar. Si no encuentra una comunidad, busca un sacerdote y un sacerdote le va a aconsejar, le va a guiar y le va a decir dónde se puede congregar para que tengan un encuentro con Cristo Amén. y pueda Amén. lograr tener esto que hemos hablado ahora. Pero téngalo hoy el encuentro. O Hoy sea, mismo. ahorita, Yo- vaya, eso es lo- póstrese eso- donde tome la está. decisión. No, yo les Y quiero, encuéntrese con yo les Jesús quiero ya, pedir y luego el eso a ustedes seguimiento. ahorita. El tiempo fue corriendo, ni pudimos Ni lo pedir sentimos. refil de Ni hemos café. comido. Pero quiero, Hemos, no, hombre. quiero que invitarles a que nos hagan una oración para los que nos escuchan, para que comencemos en este momento, en esta noche, A decirles. a tener ese encuentro con Cristo, Amén. en esa actitud de humildad. Gloria a Dios. Amado Jesús, yo quiero darte gracias esta noche por ese amor intenso. Ese amor ágape, sobrenatural, especial y único que tú tienes para mi vida. Hoy quiero pedirte, mi Dios, porque para ti no hay tiempo ni espacio, que trasciendas al corazón de cada uno de los que hoy está escuchando. Que tú delante de ellos te puedas parar y como solo tú lo haces, amar, abrazar. Señor, esta noche quiero entender que no se trata de mí, que no se trata de cómo estoy, se trata de lo que tú vas a hacer en mi vida. Se trata, Señor, de que yo te voy a buscar y te voy a encontrar. Hoy estoy en la camilla porque escuché lloronas y les creí. Hoy me puedo sentir muerta en vida, Señor Jesús. Pero con solo que tú te pares delante de mí, yo sé que te voy a ver. Y me vas a dar vida. Y me vas a levantar, porque tú levantas, Señor. Yo te pido, mi Jesús, que tomes mi mano y me levantes. Y que quites toda la tristeza, el dolor o los miedos de mi corazón y me regales vida. Y que ahora, mi Jesús, en un acto de fe, yo tomo esa vida y acepto ese soplo de vida en mí. Y te creo y me abrazo a ti, Jesús. Y con ese mismo amor quiero pedirte que tú me digas dónde debo de ir para traer más corazones a tus pies. Porque yo, Señor Jesús, quiero dar fruto abundante, unido a ti que eres la vida. Te amo, Señor, te alabo, te bendigo. Gracias porque dar fruto no depende de mí, sino de lo que tú hagas en mí, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. En ti confiamos y esperamos, mi Dios. Gracias por estar en nuestra vida siempre. Bendito y alabado sea, Señor Bendito Jesús. y alabado sea, Amén. Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Mis hermanos, qué lindo compartir con ustedes. No, gracias. La verdad Gracias que por la invitación. es Yo tu estoy feliz. casa. Se siente extraño, se siente Sí, extraño es tu estar de este casa. lado. Sí. Se siente extraño. Bellísimo, hermanos, yo estoy feliz. Gracias. Las Bueno, puertas creo que han vamos abierto, a ¿verdad? tener que tenerte Sí. más veces Yo acá. feliz Sí. de venir cuantas veces me ¿A ti te inviten. toca la cuenta o a mí? A vos. Va. Vos. Gracias por la fruta, gracias por la fruta. Gracias. Ok. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Y gracias por estar aquí Sentados en un café con Jesús.